Olá y que Dios te bendiga. Es siempre un enorme placer tenerte aquí en este canal y poder meditar en las Sagradas Escrituras contigo. Hoy vamos a continuar hablando sobre las 7 parábolas del reino de Dios que encontramos en Mateo capítulo 13. La semana pasada hemos estudiado la primera parábola, la parábola del sembrador. Y hoy vamos a continuar y vamos a meditar en la segunda parábola, la parábola del trigo y la cizaña. Pero antes, me gustaría dar la bienvenida a todos aquellos que están aquí por la primera vez. Es un placer tenerte en nuestra familia de fe aquí en redes sociales. Y me gustaría sugerirte que en el caso que no lo hayas hecho, te suscribas para no perder los próximos episodios que vamos a subir. Encontramos la parábola del trigo y la cizaña en el versículo 24 de Mateo capítulo 13. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña, y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Para entender esta parábola, primero debemos entender los elementos fundamentales. Y aquí podemos encontrar 4 elementos fundamentales. El primero es el sembrador. El segundo es la buena semilla de trigo. El tercer elemento es el enemigo. Y el cuarto elemento es la cizaña. El Señor Jesús revela el significado de cada uno de estos elementos aquí, en el versículo 37. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Aquí vemos que el sembrador es el Señor Jesús, y el Señor Jesús siembra el trigo, que representa los hijos del reino, aquellos que el Señor Jesús trae a su presencia para que puedan arrepentirse, convertirse y dar frutos de un verdadero Hijo de Dios. Y aquí tenemos también un enemigo. Este enemigo, claramente, el Señor Jesús afirma que es el diablo. Y el diablo ataca en un momento oportuno. Es importante entender esto, que el enemigo atacó en el momento en que los hombres dormían. El mal siempre busca el momento oportuno para atacar la vida de un creyente. Y este momento más oportuno para que el diablo ataque es justamente cuando el creyente se distrae espiritualmente. Vivimos en un mundo en que todos los días muchas cosas luchan por nuestra atención. Y es muy fácil que nos descuidemos de lo más importante. Y lo más importante es nuestra vida espiritual. Hay personas que antes estaban en el primer amor, pero que poco a poco perdieron su comunión con Dios porque priorizaron las cosas de este mundo. Dejaron de orar, de meditar en la palabra de Dios, de congregarse. Por eso debemos cuidarnos, porque el enemigo busca justamente este momento en que estamos dormidos espiritualmente para atacarnos, para corrompernos, para hacernos caer. Por eso Jesús dijo a Pedro, mientras dormía, el Señor le despertó y le dijo: ora, vela, para que no caigas en tentación, porque la carne es débil, pero el espíritu tiene que estar dispuesto.
lo más importante es cuidar nuestra vida espiritual. El enemigo atacó justamente en el momento en que los hombres dormían, y el diablo busca corromper el trigo, contaminar el trigo, sembrando a su lado la cizaña. La cizaña son los hijos del maligno, y los hijos del maligno tienen un papel. El papel es contaminar el trigo. Y es interesante porque el trigo y la cizaña se parecen mucho, sin embargo no son iguales. Hay tres características que separan el trigo de la cizaña. La primera característica es que el trigo es auténtico, o sea, tiene frutos, pero la cizaña es falsa, no tiene frutos. El primer síntoma de la cizaña se llama hipocresía. Y hipocresía significa fingir algo que no somos. Esta palabra hipócrita viene de los antiguos teatros. El hipócrita era un actor. Y como sabemos, un actor interpreta un papel, finge ser alguien que no es. Así es la cizaña. Finge ser un hijo de Dios. Pero cuando miramos para sus frutos, no vemos el fruto de un verdadero hijo de Dios. En su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de estar, no vemos el fruto de un verdadero hijo de Dios. La segunda característica que separa el trigo de la cizaña es el hecho de que el trigo, por tener frutos, se curva, pero la cizaña, por no tener frutos, permanece erguida. O sea que el segundo síntoma de la cizaña es su orgullo. La cizaña es muy orgullosa y no acepta la corrección. No acepta que alguien se acerque para decir que necesita cambiar, necesita mejorar, o hay algo en su carácter que tiene que ser diferente. La cizaña no apenas no lo acepta, sino que se pone a la defensiva y cree que es un ataque a su fe, un ataque a su persona. La cizaña cree que siempre tiene la razón y no soporta la corrección. Debemos entender que la principal característica del trigo es su humildad. Debemos ser humildes, porque el reino de Dios es un reino de humildes. La palabra de Dios afirma: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Es Dios que exalta a aquellos que se humillan, pero aquellos que se exaltan serán humillados. La tercera característica que separa el trigo de la cizaña es que el trigo es puro, pero la cizaña solo tiene veneno. Debemos mantener nuestro corazón siempre puro. Debemos mirar para las cosas con buenos ojos. Por eso que el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Un hijo de Dios tiene como característica un corazón puro. Ya la cizaña solo tiene veneno. Todo mira con malos ojos, porque su corazón está lleno de malicia. Y no apenas tiene malos ojos, pero que buscan colocar esta malicia en el corazón de otras personas. Esta es la misión de la cizaña: contaminar la pureza de corazón del trigo. Por eso debemos tomar mucho cuidado. Cuidado con nuestras compañías, porque como dice la palabra de Dios, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Debemos mantenernos con el corazón puro y tomar cuidado, porque la cizaña puede aparentar ser como el trigo, pero cuando ve que una persona está en el primer amor, siempre busca, con sus palabras envenenadas, con sus críticas, contaminar. Son aquellas personas que no entran y no quieren permitir que los demás pasen por la puerta. Tomemos cuidado, debemos cuidar nuestro corazón por encima de todas las cosas, porque como dice la palabra, es del corazón que fluyen los manantiales de la vida. El trigo y la cizaña pueden parecer muy semejantes, pero en el día del juicio final vemos que los dos van a tener destinos diferentes. El Señor Jesús habla acerca de esto en el versículo 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo.
el Hijo del Hombre enviará sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Eu espero que esta palavra haya sido de bendición en tu vida. Si quieres apoyar este canal, déjanos tu like y no te olvides de suscribirte para que não pierdas los próximos episódios que vamos a subir, em que vamos a meditar em más parábolas del reino de Deus. Que Deus te bendiga e nos vemos em um próximo vídeo.